En el conjunto de los números reales, las funciones se suelen denotar así: y igual a f de x. Se lee y es una función de x o la variable y está en términos de la variable x. También podemos encontrar funciones escritas así: y igual a g de x, y igual a h de x, o también y igual a p de x. En todos los casos, la variable y es una función de la variable x y la letra que se utilice para denotar la función realmente no interesa. De todas las formas que existen para denotar una función donde y depende o está en términos de x, es esta que dice que y es igual a f de x. Normalmente en los textos de matemáticas, cuando se estudia este tema de las funciones, se suele encontrar las funciones escritas de esta manera, tal vez por ser f la letra inicial de la palabra función, y además porque esta escritura, que es simbólica, nos dice rápidamente que y es función de x. Cuando tenemos esta notación funcional y igual a f de x, la letra x se llama variable independiente y la letra y se conoce como variable dependiente. Como y es función de x, entonces y depende de los valores que tome la variable x. X se llama variable independiente porque toma los valores que quiera de un conjunto llamado dominio de la función, que es un subconjunto de los números reales. Se trata de todos aquellos valores que puede tomar x para que la función exista y produzca los valores de y. Esos valores de y, es decir, los valores de la variable dependiente, conforman otro conjunto llamado rango de la función, que también es un subconjunto de los números reales. Un ejemplo donde podemos entender el concepto de función y la manera como se relacionan las variables es el siguiente. Consideremos un cuadrado de lado L. Recordemos que el área de un cuadrado se obtiene multiplicando lado por lado y eso nos da lado al cuadrado. Entonces, aquí podemos decir que el área del cuadrado es una función del valor de su lado. Lo podríamos escribir entonces así: A es igual a f de L. El área depende del valor del lado y esto a su vez es igual a L al cuadrado. Esta sería la expresión matemática de la función, pero esta primera escritura es la que nos dice que A es función de L. En esta función, la letra L constituye la variable independiente y A constituye la variable dependiente. Para esta situación, L, que representa el lado del cuadrado, nunca podrá tomar valores negativos, porque jamás tendremos una distancia negativa.
Entonces, el dominio de esta función, que se denota como df, serán los valores reales de L mayores o iguales que 0. En otras palabras, los reales positivos incluyendo el 0. Si L vale 0, entonces sencillamente no tenemos cuadrado y el área vale 0. El rango de la función, que se denotaría como RF, hace referencia a los valores que puede tomar el área del cuadrado. Y en este caso tendríamos para la variable a valores reales también mayores o iguales que 0. El valor mínimo que puede tomar a es 0, cuando L vale 0. Aquí lo podemos observar. Si L vale 0, 0 al cuadrado nos da como resultado 0. Y de ahí en adelante tomaría valores positivos según los valores que tome L también dentro del conjunto de los reales positivos. Otra manera de denotar el dominio de esta función es la siguiente. Los valores de L pertenecientes al intervalo que va desde 0 cerrado, entonces utilizamos corchete, hasta más infinito, que siempre va abierto, es decir, con paréntesis. Y para el rango decimos que A pertenece también al intervalo que va desde 0 cerrado hasta más infinito abierto. Ambos son subconjuntos de los números reales. Constituyen entonces el dominio y el rango para esta función. Otra forma de denotar esta función es sin el uso de esta letra intermedia f, simplemente involucrando las dos variables que participan en la función. Sería de esta manera: la función a de L, el área del cuadrado depende de la longitud de su lado, y esto es igual a L al cuadrado. Entonces, para esta función y igual a f de x, entonces podríamos tener la notación y de x, sin escribir la letra f, simplemente involucrando las dos variables que participan en la función. Miremos otro ejemplo geométrico. Consideremos este círculo de radio r. Para esta figura geométrica tenemos que la longitud de la circunferencia, es decir, esta línea de color amarillo que bordea el círculo, viene dada por la expresión 2πr, es decir, 2 multiplicado por el número pi, y eso a su vez por el valor del radio. Si consideramos pi como 3.14, entonces al multiplicar por 2 nos da 6.28, que a su vez multiplica al radio r. Para este caso observamos que c es función de r, o que la circunferencia depende de los valores que tome el radio. Tenemos que r es la variable independiente y c es la variable dependiente. Para este mismo círculo existe la expresión que nos permite calcular su área. Esta es igual a pi por el radio al cuadrado. Podemos escribirla también como 3.14, que es el número pi, multiplicado por r al cuadrado. Tenemos entonces que
el área es función del radio, o A depende de R. El radio es la variable independiente, mientras que el área es la variable dependiente. Bien, de esta manera hemos visto cómo se pueden denotar las funciones y cómo éstas pueden aplicarse en otros campos como en la geometría. Vimos el área de un cuadrado como función de su lado, la longitud de la circunferencia como una función de su radio y el área del círculo también en función del radio. Tradicionalmente, en el campo matemático se utilizan las letras Y y X, pero como vemos, en el campo geométrico las letras pueden cambiar. Lo importante es saber identificar cuál es la variable independiente y cuál la variable dependiente, para asimismo poder determinar elementos de la función tales como el dominio y el rango. En otros campos como la física, la química, la ingeniería, podemos encontrar diversos tipos de funciones, donde siempre encontraremos una variable que depende de otra o incluso de otras variables. Por el momento, solamente nos vamos a centrar en funciones reales donde una variable depende solo de otra.